El pasado 19 de abril, el gobierno nacional tomó la decisión de hacer la mayor apertura económica desde el inicio de la pandemia del COVID-19 el 9 de marzo del 2020. Se abrió el toque de queda y la población pudo circular a partir de esa fecha hasta las 12 de la madrugada. De la misma manera, los restaurantes se les permitió operar hasta las 11 de la noche y luego de más de un año se permitió la apertura de bares que pueden tener mesas al aire libre. Esta apertura surge luego que los índices de contagio lograran bajar y el RT, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Salud en este momento, se encuentran en 0.96, mientras que la letalidad se mantiene en 1,71%. Con este panorama, no se quiere decir que la pandemia se ha logrado controlar. Se ha mostrado un descenso de las cifras que se manejaban a inicios de enero y parte de febrero. Esta misma apertura, para dinamizar la economía, coincide con la llegada semanal de vacunas del consorcio Pfizer y BioNTech y una dosis menor de la vacuna de AstraZeneca que fue inoculada a la población que optó por hacerlo. Hasta el momento, en el país se ha vacunado un aproximado de 619,000 personas. Por semana, desde la segunda quincena de enero, el arribo de las vacunas ha sido continuo. Con este panorama, los panameños tenemos esta apertura de servicios. Sin embargo, hay que aclarar que la pandemia del SARS-CoV-2 sigue entre nosotros. Por ello, la población tiene que tener claro que mientras sigue la vacunación, todos los vacunados y los que aún están a la espera deben seguir con las medidas de bioseguridad para evitar una tercera ola de casos. ¿Y cuáles son esas medidas de bioseguridad? Las mismas con las que nos hemos mantenido desde el inicio de la pandemia. El uso de la mascarilla colocada de forma correcta, el uso de alcohol o gel alcoholado y el distanciamiento de 2 metros. Mientras que en el transporte masivo se ha solicitado a los usuarios evitar hablar para no generar contagios. Hoy, en A Profundidad, este es el tema que abordaremos. Reapertura sí, pero sin descuidar las medidas de bioseguridad. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de A Profundidad. En esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Jorge Luis Sánchez y Julia Elena Alvear, quien les saluda para presentar y tratar diversos aspectos que tienen que ver cómo va el proceso de vacunación, el avance del COVID en Panamá y su lucha. Además, cuál es el impacto económico en la reapertura, qué necesitamos saber los panameños. Bienvenidos a esta edición más. Jorge Luis. Gracias, Julia. Definitivamente un tema interesante para tratar en medio de la situación del COVID-19 en Panamá, que hasta ahora, hasta este momento, hasta esta fecha, se mantiene con un índice de letalidad de 1.7, si no me equivoco, y el RT de 0.92. Para eso nos va a acompañar en el día de hoy el viceministro del MEF, Jorge Luis Amelgori, y el director de la Regional de Salud Metropolitana, el doctor Israel Cedeño. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Bienvenidos a Profundidad. Y damos paso, primero que todo, al señor viceministro. Ya llevamos unas reaperturas ordenadas. ¿Cuál ha sido este impacto que se puede medir en lo que se refiere a la puesta en marcha de toda esta organización y dinámica de retomar nuevamente los negocios, la actividad comercial? ¿Qué podemos tener en conclusión o en efectos hasta el momento? Bueno, gracias Julia y Jorge Luis. Buenas noches, doctor. Y buenas noches a todos los televidentes. En efecto, yo creo que lo primero que debemos mencionar es que ya después de un año y prácticamente 2 meses de pandemia, lo que se ha demostrado es que esa incertidumbre que al principio teníamos, que fue atacada principalmente mediante la restricción de movilidad y obviamente algunas medidas que en cierta medida impactaron a las actividades económicas y comerciales, toda vez de que el objetivo primario era tratar de mitigar la mayor cantidad de contagios que se pudieran dar y la reproducción de los mismos. Estas decisiones fueron tomadas hace más de un año y ellas tuvieron un impacto y una incidencia directa en la economía. Lo pudimos ver en la caída del Producto Interno Bruto en el año pasado, Panamá siendo uno de los países de la región latinoamericana que prácticamente tuvo una de las peores caídas, hasta casi el 18%, pero esto obviamente basado en que es una economía abierta en comparación con los otros países. Sin embargo, y es importante recalcar que desde mayo del año pasado que han venido ocurriendo ciertas reaperturas y flexibilizaciones de estas normas y restricciones de movilidad y de actividades comerciales, sí hemos visto una progresiva mejora continua en la generación económica agregada del país,
principalmente en la parte de consumo. Obviamente en el tiempo se han tenido que tomar decisiones de nuevamente cerrar un poco las actividades, por ejemplo, hacia finales del año pasado, en el 2020, que impactaron diciembre, enero. Y una vez que sorteamos eso y que gracias a Dios y al equipo de salud que ha hecho un excelente trabajo en la contención de la pandemia, sí hemos visto durante los primeros meses de este año una mejora bastante significativa. Y yo te pudiera mencionar, por ejemplo, que en el caso del ITBMS, que es uno de los principales indicadores de impuestos de consumo indirectos, desde enero a la fecha hemos tenido un crecimiento sostenido en promedio de aproximadamente 38%. En enero recaudamos 22 millones.5, en marzo estábamos recaudando 47 millones aproximadamente, y en este mes de abril ya llevamos a la fecha no menos de 57 millones de balboas, lo cual indica definitivamente de que la estrategia del gobierno, que ha sido el control de la pandemia desde un punto de vista de mitigar la reproducción del virus, y por el otro lado, el rollout o la distribución del proceso de vacunación que empezó precisamente este año, definitivamente tiene que ser la principal política pública, porque eso nos va a permitir continuar reaperturando y regresando a las actividades económicas y comerciales como las conocíamos antes de pandemia, pero que sea de manera sostenida, para no tener nuevamente que regresar a la situación anterior. Y eso obviamente depende en gran medida de la ciudadanía. Así que también lo agradecemos a ellos. Gracias, viceministro. Y el viceministro, con estos indicadores que nos muestra del año pasado versus este año de recaudación, me da pie para preguntarle al doctor Israel Cedeño. Doctor, definitivamente pareciera que el gobierno hizo las cosas correctas en materia de salud. El tema económico y de salud se ha mantenido muy pegado uno del otro, pero pareciera que hemos hecho lo correcto, porque hasta ahora los indicadores se ha podido hacer la mayor reapertura económica, la mayor apertura de negocios. Creo que queda muy poco. Ayer se anunció también que a partir de mayo se abren los espectáculos públicos sin presencia de bailadores, pero pareciera que estuviéramos haciendo las cosas correctamente hasta el momento. Sí, buenas noches, gracias. Mira, hasta el momento, haciendo un balance ya después de un año de pandemia, podemos definir el trabajo que ha hecho todo el gobierno de la República de Panamá como efectivo y eficiente. Hemos logrado las metas que ha sido controlar la propagación del virus, controlar el contagio masivo y además controlar la cantidad de personas que han enfermado gravemente y que han ameritado el uso de cuidados intensivos, evitando a su vez un colapso del sistema sanitario, tanto público como privado, porque llegamos a tener muchos pacientes hospitalizados no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada. Lograr un balance o un equilibrio entre el sistema económico y el sistema de salud es algo muy complejo. Según la Constitución, el Ministerio de Salud tiene la obligación de velar por la salud de la población, pero la salud económica de la población también es muy importante. Entonces, por eso que ha sido un equilibrio muy complejo, muy difícil de manejar. Han sido decisiones muy difíciles a su vez para tomarlas, de cerrar un área comercial, cerrar centros comerciales, cerrar la industria, porque insisto, eso ha afectado, probablemente disminuyó los casos de COVID, porque en efecto así fue. Todas las medidas de restricción de movilidad, cierre de comercio, tuvo un impacto positivo en el control. Sin embargo, obviamente hemos tenido afectación más allá del mismo COVID en el tema de salud mental. El estrés de las personas que no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo ingresos. No solamente el trabajador, el colaborador común, por así decirlo, sino también los empresarios. Muchos empresarios han tenido que quebrar y no han podido volver a abrir sus empresas. Entonces, es un equilibrio muy difícil. Sin embargo, volvemos a lo mismo, en que a grosso modo ha sido un trabajo efectivo y que definitivamente ha sido por el trabajo en equipo. Panamá no solamente ha marcado un hito en el tema de control de la pandemia, sino también ha marcado un hito importante en el tema de trabajo en equipo gubernamental, porque independientemente del partido político, y se ha visto más ahora con el tema de la estrategia de vacunación, representantes de corregimientos, diputados de diferentes bancadas, están colaborando hombro a hombro, sin mirar banderas políticas, todos alineados hacia lo más importante, que es la salud pública. Sin embargo, tenemos que seguir haciéndolo. Estamos en un momento casi que una luna de miel con el COVID, sin embargo no podemos bajar la guardia. Este es el momento para mantenerse
con las medidas de bioseguridad. Ya estamos vacunando gran parte de la población, pero eso no quiere decir que vamos a relajarnos ahora. Cuando vemos el panorama que usted nos explicaba, este crecimiento en cuanto a la tributación, ¿verdad?, del pago de impuestos, versus lo que bien señala el doctor Cedeño, de estas cifras bajas de salud y esta sinergia que se tiene que mantener entre la salud económica y la salud de las personas. ¿Cuáles son sus expectativas frente a cuándo usted cree que se pueda ubicar una perspectiva lo más saludable posible? ¿Cuánto necesitamos y de qué depende? Es una pregunta muy compleja y nosotros tratamos siempre, y por ejemplo el doctor Alexander en su intervención esta semana en la mesa del diálogo de la Caja del Seguro Social trató de ser lo más docente posible. De hecho ayer me decía que no sabía que le había tomado tanto tiempo, que creo que tomó casi 2 horas su presentación, pero lo felicité porque me parece que ha sido una de las presentaciones más completas, más comprensivas y más profundas que ha hecho durante los 2 años que tenemos casi de administración, en donde ha explicado a grosso modo y muy abierto la situación real de las finanzas públicas y de la economía panameña. Y digo, es algo que en cada discusión, cada reunión que nosotros tenemos, a mí en lo personal me toca también participar en muchas directivas de empresas públicas, instituciones públicas, recomendación de presupuestos. A veces no queremos reiterar, porque creo que ya de todos es sabido la situación fiscal, financiera y económica del país, y muchos, como dice el doctor Cedeño, la están sufriendo de manera personal, tal vez en su momento más grave de su historia. Lo principal para nosotros en el momento más profundo de la pandemia era asegurar que los recursos necesarios para poder hacerle frente al control sanitario estuvieran ahí. Por eso fue que se hizo la reestructuración dinámica del presupuesto el año pasado de 2.000 millones de balboas, y es prácticamente abrirle espacio a las necesidades de insumos médicos, de personal de salud y toda esa necesidad que fue afrontando de manera directa e inmediata, como la emergencia que se declaró, esta situación. Sí tuvimos una caída de casi el 18% del Producto Interno Bruto. Eso representa una pérdida material importante en la capacidad productiva del país en general. Sin embargo, las proyecciones para este año y para el próximo año son bastante optimistas, no solo de parte de nosotros. De hecho, las agencias calificadoras, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, estima que para este año el país debe estar creciendo por el orden de 9.9% y el Banco Mundial por el 12%, sin perjuicio de que Latinoamérica va a estar creciendo en promedio entre 4 y 4.5%. O sea que la economía panameña este año se espera que sea, con el rebote de la caída del año 2020, una de las economías de mayor crecimiento en la región latinoamericana y del Caribe. En el 22 va a ser de igual manera, no a los mismos ritmos que el año 21, porque obviamente ya vamos a tener un crecimiento y un comparativo, una base mucho más amplia. Y nosotros somos de todas maneras cautelosos, y eso es importante mencionarlo, porque si bien a marzo de este año, al 31 de marzo, hemos tenido desde una perspectiva de ingresos corrientes una mejora significativa de aproximadamente 34% por encima de lo que teníamos presupuestado, todo va a depender de que sigamos controlando la pandemia, desde un punto de vista de control de bioseguridad, control sanitario, que se continúe distribuyendo el proceso de vacunación y no tener que tomar pasos hacia atrás. Así que es un esfuerzo continuo de gobierno, como lo comentaba el doctor, de manera conjunta estamos trabajando todos, independientemente en qué institución nos corresponde específicamente desde un punto de vista técnico. Nos hemos involucrado en todos los procesos. A mí en lo personalmente me ha tocado apoyar el proceso de vacunación en diferentes circuitos del área metropolitana, y lo hemos hecho inclusive fuera de horas de trabajo, porque para nosotros es sumamente importante y crucial que la población tuviera esperanza y confianza en este proceso, y así se ha demostrado, y gracias a Dios hasta ahora ha salido y ha resultado de manera positiva. Sin embargo, hacia adelante todo ello va a depender de que sigamos manteniendo ese control, esa prevención, y asegurándonos cada uno de que aportemos lo poco que nos corresponde desde cada una de las trincheras, sector público, sector privado, inversión extranjera directa, sociedad y demás, para poder aportar ese granito de arena. Nuestras estimaciones este año para el presupuesto fueron que íbamos a tener un crecimiento entre 4.5 a 5%. El ministro ayer comentó, ya obviamente teniendo mucha más información, viendo la data del índice mensual de actividad económica,
y por supuesto las comparativas de diferentes agencias y de analistas internacionales, estableciendo una estimación y proyección para el MEF de 9% para este año 2021. Sin embargo, importante mencionar, como consultabas, que no vamos a regresar a los niveles del 2019, sino hasta probablemente en el año 2023. Entonces, eso es importante también recordarlo. Sí, viceministro, lo que describió el martes el ministro Alexander fue bastante fuerte, fue bastante claro en el sentido de decir que las tributaciones y lo que se está haciendo realmente es un 12, un 14% de los porcentajes que llegan al Estado, tanto de la Caja del Seguro Social como de los otros bienes. Sin embargo, reiteradamente y por parte de salud hay un tema. Yo creo que si el sistema de vacunación inició, si se ha mantenido, tratar de mantener, como dice el doctor Cedeño, que los hospitales no se saturaran. Ahora, como quien dice, el juego está de parte de cada uno de los ciudadanos y también principalmente en materia económica de los empresarios. ¿Qué falta porque todavía se reactive esa parte económica de servicios del país para que comencemos a ver esos números que la verdad que son bastante alentadores del Banco Mundial, son mucho más alentadores que muchos otros organismos? ¿Qué se necesita en materia económica todavía para sentirnos más cómodos? Aparte de que la población se porte bien. Mira, la principal es definitivamente que la población continúe haciendo lo que está haciendo, porque hasta ahora ha dado frutos. Que nosotros como gobierno, que hemos garantizado recursos por no menos de 104 millones de balboas para comprar o adquirir 9.6 millones de dosis de vacunas, que esos recursos estén ahí, que se ejecuten en la medida de lo posible cuando se necesiten y que todo ese proceso de distribución de las vacunas se haga de manera efectiva y eficiente durante este año. Adicional a eso, creo que todos tenemos que ser audaces y creativos porque son momentos en donde demanda salir de la caja y pensar en ideas que pudieran apoyar a una recuperación más que reactivación económica en un corto plazo en la mejor medida posible, pero siempre apuntando a una recuperación sostenible al mediano y largo plazo. Nosotros hemos establecido diferentes legislaciones como políticas públicas que impulsan y deberían impulsar la mayor confianza de parte de los empresarios, inversionistas, sobre todo de los microemprendedores también, a través de las MIPYMES, con programas de garantía, financiamiento, también con régimen especial de impuestos de la renta, en donde buscamos darle una reducción de entre el 30 y el 50% de los impuestos que pagan. Y así sucesivamente consideramos que hemos establecido diferentes políticas públicas que apoyan e inciden y deberían incidir en mayor confianza hacia futuro. A la fecha entendemos que, según cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se han reactivado al menos 50.1% de los contratos que se habían suspendido, que eran aproximadamente 284.000. Y esperamos, y nuestra expectativa es que en el corto plazo, en la medida que la gente vaya generando más confianza, obviamente las actividades se deberían ir reaperturando de manera progresiva y por supuesto que va a haber mucho más circulante también tomando en cuenta de que el Estado va a generar una política de inversiones públicas bastante agresiva. Doctor Cedeño, pocas veces se puede entender qué tiene que ver la medicina con los números, ¿verdad? Pero ahora la pandemia nos ha enseñado que tiene que ver realmente todo tiene que ver. No puede haber salud sin la parte económica porque afecta también la parte mental, tener deudas y todo eso. Una de las cosas que más me llamaba a mí la atención es el hecho de que se mantiene el 25% de aforo para los lugares. Esto no puede cambiar, ni aunque cambien los niveles de contagio, o tendríamos que estar en cero. Eso por un lado. Y dos, ¿cómo garantizar a la población? ¿De qué va a depender que Panamá no entre en una tercera ola? ¿De qué va ¿Eso es posible, evitarlo? Bueno, evitar una tercera ola o en el caso de Panamá un segundo repunte de casos, porque lo que sucedió en diciembre fue el primer repunte de casos, ¿no? Que tengamos un segundo repunte de casos, evitarlo es casi imposible. Lo que podemos y estamos trabajando para hacer es para mitigar el impacto que pueda tener. O sea, que si tenemos otra vez una elevación de casos diarios, no sea lo que pasó en diciembre, que llegamos a tener hasta 3.000, 4.000 casos un día reportados. Entonces, ya digo, insisto que es imposible decir que yo voy a prevenir, como desde el inicio hace un año dijimos, era imposible evitar que entrara el COVID a Panamá.
Y el tema de los aforos se debe mantener todavía, porque también se ha demostrado que el distanciamiento físico juega un papel importante en la prevención del contagio. Entonces, definitivamente todos estos lugares deben acomodarse para recibir clientes, recibir pacientes en los casos de los hospitales, porque incluso también ha afectado la parte hospitalaria. Hace poco un colega del Seguro Social me decía eso, que ellos han disminuido la cantidad de citas que pueden dar en una policlínica por el aforo. Lamentablemente por ahora debe ser así, porque insisto, el distanciamiento ha mantenido y ha ayudado mucho a ese control de esos contagios. Lo que tenemos que insistir a la población y a los empresarios, a los comerciantes, es que deben evaluar cuál es el espacio y hacer un buen cálculo. No es simplemente si yo tenía 20 personas voy a entrar 5, no, tienes que adecuarte bien, porque probablemente en algunos casos estés limitando más allá de lo que te estamos exigiendo o recomendando, así que tienen que hacer un buen estudio de su área de trabajo o su área para recibir clientes, para que reciban la cantidad de clientes que le estamos recomendando recibir. Y muy importante, no solamente el aforo, sino en el caso de comercios como restaurantes, los bares que ahora abrieron, es que todos los que atienden a los clientes deben tener no solo mascarillas, sino caretas. Aquí el tema de la reactivación, a nosotros como Ministerio de Salud, como entidad rectora de salud, nos interesa mucho, insisto, reactivar la economía, porque eso está afectando la salud mental de la población. Pero lo que le pedimos a la población, a los comerciantes, es que se reactiven, pero que lo hagan con orden. Que evitemos el desorden, evitemos el famoso juega vivo, que lamentablemente todavía existe, poco, pero existe. Tienen que regresar, tienen que reactivarse, pero tienen que tomar temperatura a la entrada del local, tienen que mantener todo su equipo de trabajo con mascarilla y caretas, verificar que los clientes mantengan las mascarillas mientras no estén consumiendo licor o alimentos o cualquier tipo de bebida. Pero insisto, el tema es ese, es reactivarse con orden. Doctor Cedeño, en esa misma línea, por ejemplo, esta semana llegaron 78.000, creo, vacunas nuevas, ¿cierto? Hoy llegó un nuevo cargamento. Fueron 77,200. Exacto. Entonces, y es el promedio que va a seguir llegando. Va a seguir llegando. La población, creo que el panorama de Julia, que le preguntaba, es como el de Israel, donde el domingo hubo un destape y sin mascarilla la población, pero tenemos que entender que, por ejemplo, Israel logró hasta cierto punto la inmunidad de rebaño. En el caso nuestro, estamos en el 14% de vacunación. ¿Qué nos falta por caminar todavía para lograr, tal vez no quitarnos la mascarilla, pero sí sentirnos más seguros de este tema del coronavirus en Panamá? Mira, el tema de la vacunación siempre, independientemente de la enfermedad, va dirigida a conseguir la inmunidad de grupo, o sea, un porcentaje de la población inmunizada que a su vez va a evitar más contagios y va a establecer una barrera inmunológica con las personas que no se han vacunado. En el caso específico de la COVID se estableció internacionalmente un porcentaje de 70%, por eso es variable por cada enfermedad. Por ejemplo, sarampión, rubiola, siempre se ha dicho que tenemos que tener un 95% de la población para lograr inmunidad de rebaño. Son las metas objetivos que tenemos para eso. Este es un número que se estableció basado en el comportamiento de los diferentes países del virus, 70%. No necesariamente eso sea con una certeza del 100%. Sin embargo, vamos hacia el punto de buscar la mayor parte de la población inmunizada, pero no podemos dejar de informar a la población y recordarle que no podemos tergiversar el hecho de que estamos vacunándonos con el relajamiento. Vamos a seguir vacunando, esperemos lograr ese 60-70% antes de finalizar el año. Sin embargo, decirte en este momento cuándo nos vamos a quitar la mascarilla no es ni prudente ni lo tenemos planificado todavía. Israel logró niveles altos, índices altos de vacunación. Ellos tomaron su decisión en ese momento determinado de retirar el uso obligatorio de mascarilla. Pero, por ejemplo, en países asiáticos, históricamente, ellos han usado mascarillas. El uso de la mascarilla se hizo obligatorio ahora por la contagiosidad, la transmisibilidad del COVID, pero, insisto, en salud siempre hemos tenido la normativa de que cuando yo estoy atendiendo en las épocas altas de resfriado, de influenza, el equipo de salud usa mascarilla, porque es una enfermedad contagiosa a través de vía respiratoria. Entonces, tenemos que quedarnos con la mentalidad de que la mascarilla la vamos a seguir utilizando y lo más importante, que el virus SARS-2, a diferencia de sus primos hermanos del 2003 y 2014, que fueron el SARS y el de Medio Oriente,
este llegó para quedarse. Estamos buscando no llegar a 0 casos, estamos buscando a la endemia, o sea, ese número constante de casos que vamos a mantener semana por semana a niveles muy bajos, por supuesto, pero no estamos apuntando a 0 casos, ojalá llegáramos, pero eso es lo que estamos apuntando a lograr un control endémico de la enfermedad y que la población esté lo suficientemente concientizada para que sepan que deben seguir usando la mascarilla. Doctor Cedeño, en esa misma línea, por ejemplo, ocurre que nosotros y el gobierno fue blanco de crítica cuando las vacunas llegaron las 12.000, se demoraron las vacunas, pero hoy, como usted dijo, no es que vamos a reírnos y sentirnos confiados, pero cada semana que llega un lote de vacunas, la población se siente más segura. Primero porque Pfizer es como la joya de la corona de las vacunas. Sin embargo, por ejemplo, hubo una respuesta positiva de AstraZeneca en la población. Esta vacuna va a seguir llegando a Panamá y qué porcentaje va a llegar y va a seguir siendo optativa para la población. Mira, las vacunas son parte importante para la prevención de las enfermedades. La mejor vacuna que te puedes poner tú es a la cual vas a tener acceso. Ciertamente la vacuna AstraZeneca ha tenido unos reveses internacionalmente sobre unos efectos secundarios, pero la evidencia recabada hasta ahora habla de cifras muy bajas. Estamos hablando de 4 por cada millón de habitantes han tenido ese evento tromboembólico. Ninguna vacuna, ningún medicamento es 100% libre de efectos adversos. Hasta el más común conocido acetaminofén te puede producir daño hepático o daño renal. Todo está en el uso adecuado y uso comedido del medicamento, en este caso la vacuna. Por eso en Panamá se definió entonces que para minimizar todavía más ese riesgo de que la vacuna AstraZeneca pueda producir lo que ha producido en un 4 por millón de habitantes en otros países, es que vamos a vacunar adultos varones de 30 años adelante y mujeres arriba de 50 años. Ojo, eso no quiere decir que solamente los de mayores de 30 y hasta 60, porque también había una confusión de que, bueno, entonces los que tienen 60 tienen que seguir usando Pfizer. No. 30 años en varones, 50 años en mujeres en adelante. 70, 80, 90 años se puede poner la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca, perdón, y también evaluando si tiene alguna enfermedad de fondo. Cada caso hay que evaluarlo individualmente. Las vacunas de AstraZeneca van a seguir llegando, igual que las vacunas de Pfizer. Insisto, la intención del gobierno es inmunizar a la mayor parte de la población y tomando en cuenta el tipo de población, porque incluso también está todavía la apertura para la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson, que es lo mismo, que es de una sola dosis, que queríamos utilizarla en lugares de difícil acceso porque es una sola dosis. Entonces, el gobierno va a seguir adquiriendo todas las vacunas necesarias para cada tipo de población, pero no hay ninguna restricción más allá de la edad en el caso específico de la AstraZeneca. Señor viceministro Armengol, ¿qué tan creativo se ha vuelto las finanzas del Estado? Y versus la creatividad del empresario. ¿Qué usted nos puede destacar en esto? Porque yo creo que cuando las crisis se dan, la necesidad también se convierte en la madre de la invención. Entonces, ¿qué nos puede usted contar? ¿Alguna anécdota, algo importante que compartir? Bueno, le puedo contar, primero, definitivamente que ha sido un momento inédito para todos, a nivel global, obviamente. Ningún país sabía ni tenía un manual de cómo administrar las finanzas públicas y la economía en tiempos de una pandemia de este tipo. Por lo menos no se había medido o no se había vivido en las condiciones que estamos actualmente. La anécdota positiva que te puedo contar siempre uno tiene que sacar algo positivo de todo, y las crisis son oportunidades. Esta es la segunda crisis que me toca vivir con el doctor Alexander como jefe. La primera fue en el año 2007-2008, cuando estábamos en la crisis económica, o bueno, la crisis financiera mundial que se dio producto de las hipotecas tóxicas en Estados Unidos, que después derivó en el mundo. Pero cada crisis tiene sus componentes y sus características específicas. Y cuando comenzábamos las conversaciones, bueno, hace prácticamente un año y algo, la verdad es que fue un momento primero, de entender a qué nos estábamos confrontando, porque la forma en la que atacas cada situación va a depender del momento que estás viviendo, de cómo te va a impactar en el corto, en el mediano y en el largo plazo,
y al mismo tiempo entender cuáles son las acciones realmente estratégicas que nosotros deberíamos tomar como gobierno y cuáles no dependen de nosotros como gobierno. Entonces sí ha sido todo un proceso que el ministro lo calificó al principio como una historia en desarrollo, porque en efecto lo primero era el diagnóstico, saber realmente a qué nos estábamos enfrentando. Segundo, establecer una estrategia que obviamente va en paralelo del diagnóstico porque teníamos que actuar de manera rápida y así lo hemos demostrado durante todo este tiempo. Por ejemplo, el tema del endeudamiento que se ha criticado nos ha ayudado a sostener una caída del Producto Interno Bruto que pudo haber sido inclusive mucho mayor, y lo hemos hecho a tasas históricas para la República de Panamá en la situación que estamos viviendo, comparativamente con otros países de la región y otros países peers de mercados emergentes. Adicional a eso, creo que lo fundamental era tomar en cuenta que ya veníamos nosotros con un objetivo desde el inicio de la administración de consolidación fiscal, porque veníamos de años de desaceleración económica a nivel global que al final estaban repercutiendo aquí en Panamá, y que todo eso se generó y se acumuló, y honestamente nosotros sí confiábamos y creíamos a principios del año 2020, antes de pandemia, de que las cosas estaban bien encaminadas. De hecho, nosotros teníamos aproximadamente 11.5% de ingresos corrientes por encima de lo presupuestado. Ya se están dando signos de mejora en diferentes actividades económicas específicas que son de alto impacto al PIB, como por ejemplo el sector de la construcción, inmobiliario, el comercio en general. Pero bueno, nos cayó la pandemia y como tú bien dices, había que atacarla. Y en ese momento lo que se ha demostrado a partir de ahí, se ha visto, o bueno, ha sido mucho más visible las necesidades de recursos que tienen diferentes áreas sociales de alto impacto a la vida cotidiana de los panameños. Y es ahí donde nosotros hemos puesto como prioridad todos los recursos en función de la situación de la emergencia sanitaria, principalmente en fortalecimiento de las capacidades del sistema de salud, y por supuesto que de ahora en adelante eso va a ser una parte importante de la planificación presupuestaria en el corto y en el mediano plazo, y por supuesto que en el largo plazo también, y así también sostener desde un punto de vista social los apoyos a las personas de recursos escasos y que obviamente están en situaciones mucho más vulnerables. Así que ha sido todo un reto. La propia norma, y si hay un ejemplo muy puntual, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que se modificó el año pasado para poder abrir espacio a los nuevos déficits, que al final vamos a regresar y llegar a un déficit de 1.5%, que es inclusive mucho menor de cualquier norma de responsabilidad social fiscal que había en los años anteriores. Eso es indicativo de que nosotros hemos hecho esto como un paréntesis, pero la propia norma, como te decía, establecía rangos, algo que, por ejemplo, las entidades, organismos internacionales no habían visto. Y es una de las cosas que creo que fuimos pioneros aquí en la República de Panamá, sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, por supuesto que con la trayectoria que tiene el doctor Alexander, no te diría que fácil, pero teníamos un líder y tenemos un líder que siempre nos mostró el camino de confianza y de trabajo en equipo para poder lograr los objetivos. Viceministro, usted mencionó varias cosas que me parecen muy interesantes, la verdad, pero me voy a un tema. La pandemia, si algo demostró, es que enfermó a todas las economías, hasta las más poderosas, Alemania, Estados Unidos, las debilitó completamente. Pudiera preguntarle si, porque el ministro habló también de posibles nuevos préstamos, pero mi pregunta va dirigida, definitivamente el mundo enfrenta hoy, más que la pandemia, un dolor de cabeza de cómo recuperar la economía. ¿Mantienen ustedes conversaciones con otros gobiernos para tratar de entender cómo vamos a tratar de elevar esta economía, cómo vamos a tratar de salir de este hueco donde obviamente no hay nadie que tenga la varita mágica, pero hay indicadores de desempleo muy altos en nivel mundial, no solamente en Panamá, a nivel mundial? ¿Ha habido conversaciones en esos niveles con otros gobiernos para tratar de entender cuáles son las opciones que tenemos para recuperarnos económicamente? Sí, mira, las discusiones se han dado sobre todo en los foros que generan, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial con todos los países que participan en ellos, así como también el BID y los diferentes organismos multilaterales. Y en cada una de ellas se ha hecho un análisis de aquellas decisiones, como comentábamos,
que han tenido que tomar los gobiernos para poder abrir espacio fiscal, porque este tema del déficit no es una realidad única de Panamá. Como bien mencionas, es un tema global y en todos los países se ha visto afectado la generación de ingresos, la gestión del gasto, porque al final del día, entre menos ingresos tienes que ser mucho más hábil y eficiente en cómo asignar los recursos limitados que tienes para las múltiples necesidades que no son cambiantes, porque la pandemia no es que quitó todas las otras necesidades que ya teníamos como país y como sociedad, y había que atenderlas todas de igual manera, tal vez en menor medida, pero con principal énfasis en la pandemia, sobre todo para el tema de control sanitario. Entonces, todo eso ha ocurrido a nivel global, incluyendo los incrementos en los niveles de endeudamiento con respecto a la generación económica en los países y a nivel global como un todo. Y por supuesto que la discusión en general va orientada hacia esos aspectos. ¿Qué han hecho los países? ¿Cómo han afrontado la pandemia? ¿Y cómo podemos ahora, de aquí en adelante, ir estableciendo nuevas políticas públicas que vayan a reactivar y recuperar un poco la generación económica que se ha perdido? Mucho se habla del tema de la digitalización, por ejemplo, de nuevas industrias que van relacionadas con los servicios digitales principalmente, la formalización de aquellos trabajadores informales, que ha sido una discusión que nosotros hemos tenido inclusive desde inicios de la administración, y por supuesto cualesquiera otras medidas que vayan encaminadas al fortalecimiento de la recepción de inversión extranjera para generar mucho más empleo, tomando en cuenta que, como bien mencionas, ahora se va a convertir todo esto en un proceso prácticamente de competencia por atracción de esas inversiones, porque cada uno de los países va a requerir mayor dinamismo, pero también entendiendo algo, se abre una oportunidad para que nosotros mismos como país hagamos un mucho mayor énfasis en las inversiones locales y en profundizar la capacidad de generación económica de sectores como el sector primario, por ejemplo en el agro, y así tener mucho más dinámica a nivel interno, a pesar de que somos una economía relativamente chica en términos de capacidad de consumo. Pero todo ello encaminado hacia ese ámbito, y nosotros somos optimistas, pero hay que ser optimistas también con, obviamente, guardando siempre el cuidado de que las certidumbres van a ser primariamente el control sanitario de la pandemia, que depende de todos, y en segunda instancia que tenemos otros aspectos en la mesa que todavía no hemos definido, como por ejemplo la Caja del Seguro Social, que por supuesto genera una incertidumbre importante para las finanzas públicas. Claro, y eso está muy conectado con toda la actividad económica, porque la tributación obrero-patronal que aporta a este programa donde se sabe que está debilitado, crea también la gente que tiene préstamos, que tributa su jubilación, perdón, que recibe su jubilación, también marca otro estrés. Pero volviendo acá al tema ahora también de la salud. Doctor Cedeño, si bien es cierto usted es el director de la salud metropolitana, también es cierto que usted maneja información sobre los países vecinos, ¿verdad? La frontera norte y nuestra frontera sur. Vemos por ejemplo, en nuestra frontera sur con Colombia, tenemos un tema muy sensible que tiene que ver con estos 10.000 migrantes que están en Colombia, que en cualquier momento no se sabe cuánto ellos los puedan controlar y podrán sumarse a a esta población migrante que ya está en Darién, en diversos campamentos. Y de igual manera vemos en Costa Rica que ya ellos empiezan a registrar un alza significativa a nivel de sus casos de contagios y UCI, ¿no? Y fallecimientos. ¿Cómo usted valora esto en cuanto a que nos afecte o no nos afecte? ¿De qué va a depender y qué están haciendo? Mira, el caso específico de Costa Rica, empezar por allá, ellos están teniendo una elevación de casos secundario al impacto que tuvo la movilización y el levantamiento de la restricción de movilización durante Semana Santa. Que a diferencia de Panamá, en Costa Rica, la Semana Santa, mucha parte de la industria la tienen toda la semana libre. Diferente acá en Panamá, que suele ser nada más jueves y viernes, ¿no? Allá es toda la semana, cierran los colegios. Sin embargo, hubo una gran movilización de personas para reactivar el turismo interno. Costa Rica históricamente ha dependido o ha apostado mucho a su turismo,
tanto interno como externo. Entonces hubo mucha movilización y las propias autoridades de salud en estos días lo han comunicado, que eso ha sido una de las principales causas por las cuales han tenido un aumento de casos, además de que por supuesto hubo algo de relajamiento en el tema de las bioseguridades. Cuando tienes movilización amplia de personas, el riesgo de que estas personas incumplan con las medidas, tengan aglomeraciones, aumenta. En caso acá en Panamá, como para Semana Santa teníamos restricción de movilización, realmente el impacto fue mínimo. Fue mínimo, así mismo fue con carnavales. Se permitió la movilización, pero con algunas restricciones, y eso es lo que ha generado que ese impacto haya sido muy, muy bajo. Insisto, hace un rato me preguntaron si vendrá una tercera ola, un nuevo repunte. Es muy probable que venga. Estamos haciendo todo lo posible para que cuando llegue sea leve, tenga un impacto menor. En el caso de Colombia, ciertamente yo estuve encargado de la vigilancia sanitaria en puntos de entrada y vigilancia internacional por 10 años en el Ministerio de Salud, y en el caso específico de Colombia, o nuestra frontera con Colombia, es muy peculiar porque desde finales de los 90 por Darién acceden diariamente miles de migrantes, y no solamente de Sudamérica, migrantes que se han denominado extrarregionales, porque vienen de continente africano, continente europeo, y acceden a América a través de algún país sudamericano. Por mucho tiempo fue Brasil, otro tiempo estuvo Ecuador con mucha entrada por esa área. Igual también muchos cubanos acceden a América a través de Sudamérica y van subiendo, literalmente. Exacto. Brasil, van a Venezuela, cruzan a Colombia y después cruzan a Panamá. Eso ha puesto a Panamá en riesgo ahora, no tanto ahora, sino históricamente porque por una enfermedad específica, la fiebre amarilla. Que aquí en Panamá los últimos casos fueron en 1974, que fueron 5 casos confirmados en el área de Bayano. Pero Colombia todavía año a año reporta casos de fiebre amarilla, y por eso que esa vigilancia en ese punto de entrada específico tenemos muchos años que lo tenemos muy fortalecido. En este momento sí hemos tenido migrantes irregulares a través de la frontera de Darién que se han diagnosticado con COVID, pero han sido manejados adecuadamente. Allá siempre trabajamos con Servicio Nacional de Fronteras, Inmigración, para esa contención. Y sí, sabemos muy bien que hay un grupo bastante importante de migrantes suramericanos y extrarregionales que ya están empezando a acceder en gran volumen a Panamá, porque se había limitado un poco por el inicio de la pandemia, pero ya está empezando a movilizarse. La mayoría de esos migrantes, por no decir todos, ellos quieren llegar a Estados Unidos. Ellos no se van a quedar en Panamá. Sin embargo, esa caminata prolongada que tienen ellos, Venezuela, Brasil, Colombia, entrando a Panamá, nos va a traer un arrastre de enfermedades, entre eso las nuevas variantes del COVID. Exacto. Que están afectando a Sudamérica. Por eso que nuestra vigilancia no solamente ha sido, o no solamente se ha fortalecido en Aeropuerto Tocumen, sino también en esta área. Y sí, eso es un impacto que estamos esperando, pero insisto, estamos haciendo todo lo posible para que cuando se dé, sea leve y sea manejable. Doctor Cedeño, estamos en los minutos finales, pero quisiera aprovechar su título de epidemiólogo en el tema, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en India, que pasaron de 9.000 casos diarios a 300 y tantos mil casos diarios, un éxodo de la gente con más poder económico para no contagiarse. Panamá ha decidido que no entren personas que vienen de estos países. Tenemos que tener una inquietud o una alarma por esta variante que se le denomina de la India, o usted es el experto, díganos qué ha ocurrido en la India. Mira, en la India ha pasado, ese es el resultado de muchas cosas allá en la India. La principal, la densidad poblacional. Ellos tienen densidad poblacional sumamente elevada. El sistema de salud, que el sistema de salud de la India lamentablemente es un sistema de salud que está en detrimento, no es bueno. Y por consecuente, si tienes un sistema de salud que no funciona adecuadamente, lo que más afecta, contrario a lo que muchas personas piensan, hablan de sistema de salud, piensan en los hospitales. Lo que más afecta en un país que tiene un sistema de salud no adecuado es que la atención primaria, que es la clave de todo, es la más afectada y la peor. Entonces, si tienes un sistema primario de atención malo, tu vigilancia sanitaria
no es la adecuada, tu atención primaria no es la adecuada y por consecuente, sumado todo esto a la densidad poblacional, al comportamiento cultural, a la falta de apego a las normas de bioseguridad, es lo que está en este momento impactando a la India. Y por eso es que el señor ministro, el doctor Sucre, en concordancia con todo lo que sus asesores le hemos recomendado, ha decidido que a partir del 3 de mayo se va a restringir o prohibir la entrada de viajeros procedentes de la India. Eso es muy importante recalcar el término, viajeros procedentes de la India, y no es primera vez, ojo, que lo hacemos en Panamá. Lo hicimos en el 2015 con el tema del ébola, porque la gente piensa, hay dos cosas, pueden empezar a discriminar a las personas porque son de la India, pero aquí hay mucha gente que es de la India pero vienen de Estados Unidos. Entonces es procedencia, país de procedencia, porque pueden venir personas que son alemanes, franceses, pero vienen de la India, no van a poder entrar. Obviamente en el tema de los panameños, la ley migratoria dice que yo no puedo prohibir la entrada de un panameño al país, por supuesto, en los temas puntuales, en los casos puntuales de panameños que vayan a retornar, así como hemos hecho también anteriormente, se va a hacer todo en concordancia con la Cancillería para permitir que estos panameños que quieran o deban regresar a Panamá lo hagan con los mejores controles de salud. Pero aquí la clave es el control en los puntos de entrada. Muchos expertos hablan de que los controles en aeropuertos no son muy eficientes. Estadísticamente hablando y desde el punto de vista epidemiológico puede que no sea la medida más efectiva, pero esa medida sumada a las otras definitivamente ha demostrado que tiene una eficacia que nos hace a nosotros a seguir tomando estas decisiones de esos controles migratorios. Jorge Luis, yo creo que ya ha llegado el momento en que debemos pedirles conclusiones a nuestros invitados. Sí, pero quisiera, para terminar un poco, Julia, también es preguntarle al viceministro del MEF, porque él dijo algo interesante hace un rato. Blanco de críticas ha sido el gobierno y el doctor Alexander por los préstamos que ha hecho. Hablamos de nuevos préstamos. ¿Pudiera brevemente decirnos a la población para aclararle estos préstamos hacia dónde van dirigidos? Y usted dijo algo importante. Muchos gobiernos tienen que endeudarse en este momento producto de la caída de las recaudaciones y producto de la caída económica del mundo entero. Sí, mira, es una realidad de que el año 2020 y 2021 han sido años insólitos y que definitivamente el endeudamiento se ha orientado a financiar el déficit que se incrementó producto de la caída de ingresos y obviamente la sostenibilidad de los gastos que ya teníamos, incluyendo los gastos que generó la pandemia entre inversión y funcionamiento. Para nosotros esta situación es insostenible, es una realidad. Lo que nosotros queremos buscar es siempre generar un balance primario positivo, es decir, de que generemos ahorro corriente para poder pagar parte de las inversiones públicas con ese ahorro corriente y el resto con el financiamiento, con lo cual deberíamos ir en el tiempo dependiendo cada vez menos del financiamiento público. Por este momento vamos a tener que financiarnos por lo menos en este año en aproximadamente no menos de 5.000 millones de dólares para cubrir ese déficit, pero en la medida de que vayamos a ir avanzando en los años, producto de la reducción significativa del déficit, así también deberíamos depender cada vez menos del financiamiento. Doctor, ¿cómo nos preparamos los panameños, en una conclusión suya, ¿no? ¿Cómo nos preparamos los panameños para enfrentar esta segunda ola que es inminente, que va a llegar, o este segundo rebrote, sea lo menos impactante posible? ¿A qué nos abocamos? Bueno, tenemos que abocarnos, como dices tú, enfocarnos en seguir las medidas de bioseguridad básicas, que reitero nuevamente, esto no es algo nuevo. A mí de chiquito, mi abuela, mi mamá, todo el mundo me decía, usa pañuelo cuando vas a estornudar, cuando vas a toser, lávate las manos con frecuencia, lávate las manos antes de comer, etc. O sea, no son medidas que las inventamos ahora, son medidas que habían caído en desuso. Usemos la mascarilla adecuadamente, porque todavía encontramos personas en las calles que usan la mascarilla con la nariz por fuera, o la andan en el cuello, guindada, no, eso no sirve, sí. Tienen que usar mascarilla. Cuando vas a estar lugares donde el riesgo de que haya aglomeración es alto, como transporte público, mejora tu protección con la pantalla. Todos los que trabajan en restaurantes, bares, etcétera, que atienden clientes, tienen que usar la mascarilla y la pantalla. Muy importante, sumamente importante, y algo que de hecho ya le hemos hecho alguna comunicación y recomendaciones a diferentes medios. La careta no sustituye a la mascarilla. Insisto, la careta no sustituye a la mascarilla en ninguna circunstancia. La mascarilla
es importante, es la que nos va a proteger. La careta es un extra, pero vuelvo nuevamente, la careta no sustituye a la mascarilla. Cuando estemos en grupo tenemos que usar mascarilla siempre. Entonces, el tema de la vacunación, ya estamos vacunando. Acudan a vacunarse según la fase, tengamos paciencia. Yo puedo entender que mucha gente se quiere vacunar ya. Sin embargo, todo depende y va a seguir dependiendo de ese ritmo con el cual las farmacéuticas nos envían las vacunas. No depende enteramente del gobierno. Ya el ministro Sucre, el presidente Laurentino Cortizo hicieron lo que tenían que hacer. Se están comprando todas las vacunas, lo dijo el viceministro acá, se van a comprar, pero acudamos a vacunarnos, pero sigámonos cuidándonos hasta que el Ministerio de Salud les diga que nos podemos quitar la mascarilla, tenemos que seguir cuidándonos exactamente igual como si fuera marzo del 2020. Eso será como el 2022. Viceministro, díganos brevemente, el país, Panamá, definitivamente, usted hace un rato mostró los números que hablan otros organismos, menciona lo que habla el Banco Mundial. ¿Es posible que Panamá, como usted dijo, se recupere hasta el 2022 si mantenemos una constante medidas de bioseguridad? ¿Y cuáles son los puntos que usted cree que serían los motores para que esta economía se mueva más rápido? Bueno, lo primero, yo creo que es importante que siempre recalquemos la situación crítica y profunda de las finanzas públicas. Creo que eso no lo podemos nunca dejar de lado porque eso nos llama a nosotros a ser constantes en el tema de la disciplina fiscal y la consolidación fiscal. Segundo, el mensaje para nosotros, una vez viendo los resultados de estos primeros meses, es que somos optimistas, hay una luz de esperanza en la recuperación económica en el corto plazo y en el mediano plazo, pero con cautela, porque en la medida de que sigamos tomando las medidas de bioseguridad y continuemos con el proceso ordenado de vacunación, que depende, por supuesto, de la alta confianza del personal de salud, vamos realmente a poder continuar en esta recuperación progresiva de las actividades económicas a nivel nacional. Y puesto, como tú bien lo mencionas, al final nosotros, y en lo particular a mí, en lo personal, me motiva mucho y la verdad es que doy gracias a Dios por poder servirle a la patria en este momento, un momento tan histórico, porque siento que el equipo de gobierno en general, liderado por el presidente Laurentino Cortizo, definitivamente que ha puesto todo y un poco más de los esfuerzos que pudiéramos dar para afrontar esta pandemia. Así que eso en conjunto con el programa de inversiones públicas, que es bastante agresivo, y por supuesto que con el apoyo del sector privado a través de asociaciones público-privadas y los diferentes incentivos y políticas públicas que hemos establecido para desarrollar motores de generación económica importantes como la construcción, el sector inmobiliario, el turismo en un mayor mediano plazo, y así como la actividad comercial específica y el agro van a ser los principales puntuales, incluyendo la exportación de mineras y el canal de Panamá como el... Bueno, yo creo que no queda más que darle las gracias a estos dos panelistas que hoy nos acompañan, hombres jóvenes, altamente calificados, que hablan muy bien de este país, porque están viviendo un periodo histórico que yo sé que no solo le van a transmitir a sus hijos y a sus nietos, y que queda la vigencia de que dentro del Estado hay profesionales jóvenes también impulsando en sus niveles de responsabilidad toda su capacidad para vivir este momento histórico como corresponde. Muchas gracias en nombre de Jorge Luis y el mío propio, Julia Elena Alvear. Les damos las gracias por acompañarnos en su programa A Profundidad. Gracias, Buenas Julia. noches.